En la Londres del periodo Regencia, una ciudad llena de bailes, secretos y estrictas reglas sociales, la joven y encantadora Lady Eleanor Beaufort, hija del marqués de Somerset, era el centro de las miradas y murmuraciones. A sus 18 años, poseía una belleza serena, con grandes ojos azul celeste y rizos de un dorado profundo, que caían con gracia sobre sus delicados hombros. Educada en las mejores costumbres y modales de la época, Eleanor era una joven perspicaz, curiosa y de un carácter inesperadamente fuerte que escondía detrás de una apariencia dócil, un carácter reservado para desafiar el destino que su familia le tenía planeado. Desde niña, Eleanor había sido la adoración de su madre, Lady Madeleine, una mujer de estrictos principios y con una ambición que rozaba la obsesión. Su única meta era casar a Eleanor con uno de los nobles más poderosos de Inglaterra, asegurando así una alianza beneficiosa para ambas familias. Lord William Pembroke, un duque considerablemente mayor y con una fortuna impresionante, era el hombre que Lady Madeleine consideraba adecuado para su hija. Era, además, el preferido del propio rey, lo cual le daba un prestigio inigualable. Eleanor, sin embargo, encontraba a Pembroke frío, manipulador y opresivo. En su presencia, sentía como si su espíritu fuera aprisionado. Durante una noche de gala en la temporada social de Londres, Eleanor conoció a Edmund Sinclair, un joven apuesto y enigmático que captó su atención de inmediato. Aunque de linaje noble, Edmund no poseía grandes riquezas ni títulos impresionantes, ya que su familia había sufrido años antes una serie de desafortunadas inversiones que los habían dejado al borde de la ruina. Sin embargo, él era honesto, apasionado y lleno de un magnetismo que ningún título podía ofrecer. No era bien visto en sociedad, pues se decía que había defendido ideas radicales en conversaciones privadas y que sus ideales desafiaban las estructuras tradicionales. Edmund era conocido, en círculos pequeños, por asistir a reuniones de intelectuales y artistas que soñaban con una Inglaterra menos restrictiva, donde la clase social no definiera a una persona. Aquel encuentro cambió la vida de ambos de forma irrevocable. Entre miradas furtivas y conversaciones clandestinas en los rincones de los salones de baile, Eleanor y Edmund compartieron sus pensamientos y deseos, susurrando sueños de libertad y aventura. Él la escuchaba con una intensidad que jamás había experimentado antes, como si cada palabra suya fuera digna de ser atesorada. Y ella, por primera vez en su vida, se sintió valorada por su inteligencia y no solo por su belleza. Sin embargo, su amor era peligroso. Un matrimonio entre ellos no sería bien visto, pues la familia de Eleanor jamás permitiría una alianza con alguien tan lejos de las altas expectativas sociales. Lady Madeleine, con su vigilancia constante, comenzó a notar el cambio en su hija, su espíritu rebelde y su falta de interés en los pretendientes que antes parecían encantarla. Madeleine pronto sospechó que Edmund Sinclair, un hombre al que consideraba poco más que un plebeyo con título, había robado el corazón de Eleanor. Decidida a separar a los amantes, Lady Madeleine organizó una fiesta de compromiso entre Eleanor y Lord Pembroke, sin consultar siquiera a su hija. Aquella noticia fue como una daga en el corazón de Eleanor. Sin embargo, el día en que el compromiso debía anunciarse oficialmente, Eleanor y Edmund idearon un plan desesperado. Esa noche, después de que todos los invitados hubieran partido, él le entregó una carta en la que le proponía escapar juntos a Escocia, donde podrían casarse en un acto de amor libre, lejos de las restricciones de la sociedad londinense. Eleanor, con el corazón dividido, sabía que ese era un camino sin retorno. Si escapaba con Edmund, perdería toda posibilidad de reconciliación con su familia y se condenaría a una vida sin el respaldo de su título y sin el prestigio al que estaba acostumbrada. Pero también sabía que si se casaba con Lord Pembroke, estaría condenada a una vida sin amor, sin pasión, atrapada en una jaula dorada. Finalmente, tomó la decisión de huir. Mientras la luna iluminaba los oscuros jardines de Somerset House, Eleanor y Edmund partieron en una carreta alquilada con destino a Escocia. Sin embargo, lo que no sabían era que Lady Madeleine, desconfiando de su hija, había ordenado a uno de sus criados espiarla. Al enterarse de la fuga, Lady Madeleine entró en una furia incontrolable y envió a varios hombres tras la carreta, con la instrucción de detener a los fugitivos a cualquier costo. La persecución fue implacable. Cuando estaban cerca de la frontera, Edmund y Eleanor fueron interceptados, y él fue brutalmente golpeado mientras Eleanor era llevada de vuelta a su hogar, donde fue encerrada en su habitación.
Durante días, Eleanor permaneció en un estado de tristeza profunda, sin noticias de Edmund, temiendo lo peor. Desesperado, Edmund no se dio por vencido. Pasaron semanas hasta que, con la ayuda de algunos amigos y contactos, logró infiltrarse en la propiedad de los Beaufort, disfrazado de criado. Con valentía y astucia, llegó hasta la habitación de Eleanor y la encontró. El reencuentro fue desgarrador y lleno de ternura, y con lágrimas, él le prometió que no la abandonaría jamás. Sin embargo, aquella noche fueron descubiertos por Lord Pembroke, quien, furioso, retó a Edmund a un duelo. En aquella época, los duelos se consideraban algo arcaico, pero para Pembroke, el honor estaba en juego. Eleanor suplicó que no lo hicieran, que la única culpa era suya, pero su madre, llena de rabia, la contuvo. El duelo fue pactado para el amanecer, en un campo apartado, bajo la niebla espesa de la madrugada londinense. La primera ronda fue rápida, ambos hombres intercambiaron tiros sin heridas graves. Pero cuando se giraron para la segunda ronda, Edmund cayó al suelo en el duelo. Eleanor sintió que el aire se detenía y un dolor indescriptible la invadió. La bala de Lord Pembroke había dado en el blanco, y Edmund, su querido Edmund, yacía inmóvil ante ella, con su mirada apagándose lentamente en un último adiós silencioso. En ese instante, Eleanor supo que su vida había cambiado para siempre. Las lágrimas se desbordaron de sus ojos mientras sostenía el cuerpo de Edmund, y entre sollozos, juró que jamás perdonaría a aquellos que lo habían arrebatado de su lado. Su madre, Lady Madeleine, la observaba con una mezcla de desdén y reproche, creyendo que el tiempo le haría olvidar su capricho por Edmund. Lord Pembroke, por su parte, se mantuvo impasible, convencido de que había restaurado el honor de la familia, sin imaginar que había despertado una fuerza oscura e implacable en Eleanor. Días después del funeral, donde solo Eleanor y un reducido grupo de amigos de Edmund asistieron, la joven comenzó a elaborar un plan meticuloso. Sabía que Pembroke y su madre jamás la dejarían libre, por lo que decidió ocultar su rencor tras una máscara de aparente resignación. Aceptó regresar a su vida en sociedad y fingió obedecer las directrices de su madre. En público, mostraba una sonrisa triste y contenida, y con la complicidad de algunas amigas que simpatizaban con ella, comenzó a ejecutar su plan en secreto. Primero, se dedicó a estudiar las debilidades de Lord Pembroke. Descubrió que, a pesar de su apariencia de noble impecable, tenía oscuros secretos y varias deudas de juego con algunos prestamistas de mala reputación. Gracias a un amigo de Edmund que formaba parte del círculo de jugadores, Eleanor accedió a la lista de acreedores y empezó a presionar financieramente a Pembroke, quien pronto comenzó a sentir la presión de sus deudas. Simultáneamente, Eleanor empleó el servicio de algunos empleados de confianza para infiltrarse en la casa de Pembroke, donde poco a poco iba obteniendo cartas y documentos comprometedores. En ellos se revelaban detalles de sobornos y tratos ilegales, que podían destrozar la reputación de Pembroke y exponerlo al escándalo. Cada pieza de evidencia era un paso más hacia la venganza. Pero su plan no se limitaba a Pembroke. Eleanor también ideó una estrategia para humillar a su madre en sociedad, al descubrir que Lady Madeleine había ocultado algunos secretos de la familia para ascender socialmente. Los rumores de estas revelaciones comenzaron a circular en los salones de Londres. Madame Beatrix, una influyente dama de la alta sociedad y gran amiga de Eleanor, le ayudó a desparramar las historias en los eventos sociales de la temporada. Eleanor, manteniendo su fachada de frágil doncella, observaba con satisfacción cómo los cimientos de la imagen de su madre y de Pembroke comenzaban a tambalear. Finalmente, cuando todo estaba listo, Eleanor hizo su movimiento decisivo. Convocó a Lord Pembroke y a su madre a una reunión privada en la mansión Beaufort, asegurándoles que quería discutir su futuro. Esa noche, ella apareció en un vestido negro, símbolo de luto eterno por Edmund, y con una frialdad implacable, reveló todas las pruebas que había recopilado en contra de ambos. Les explicó que tenía el poder de arruinar sus nombres para siempre si no accedían a sus condiciones. «Ahora seré yo quien decida mi destino», declaró Eleanor, con una fuerza y determinación que nadie en esa sala había visto antes. Los obligó a firmar un documento en el que renunciaban a cualquier derecho sobre ella y sus finanzas, dejando a Lady Madeleine sin acceso al título y despojando a Pembroke de cualquier reclamo sobre su futuro. En la desesperación, Pembroke intentó intimidarla, pero Eleanor,
con un temple que él nunca imaginó, le dejó claro que cualquier intento de represalia lo pondría en la cárcel y mancharía para siempre su apellido. A partir de ese día, Eleanor vivió de acuerdo a su propia voluntad. Decidió vender la mayor parte de su herencia y mudarse a una pequeña propiedad en el campo, lejos del bullicio de Londres. Allí vivió en paz, manteniendo vivo el recuerdo de Edmund, y usando su fortuna para financiar causas de justicia y de ayuda para los necesitados, con la esperanza de redimir, de alguna manera, la crueldad que había sufrido. La tragedia y la traición pueden desgarrar el alma, pero también pueden hacer surgir una fuerza inquebrantable en quienes las padecen. Eleanor no solo sobrevivió a su dolor, sino que aprendió a transformar su venganza en una lucha por la justicia, encontrando la paz en su fortaleza. Porque, al final, las mentiras y la opresión jamás pueden sostenerse frente a la verdad y la integridad del corazón. Si te gustó esta historia, por favor suscríbete, dale like y coméntanos qué piensas de esta historia.